Chicos, esta es la última parte de termodinámica antes de seguir en la parte de oscilaciones. Entonces, miremos, recordemos la última vez, esto fue como lo primordial que llegamos, que fue, lo vimos también en la parte de sesión de ejercicios, y es la relación que hay entre la presión y la energía cinética. Entonces, tenemos esta presión, eh, recuerden que esta era la densidad de el número de moles, ¿no? Que es como n sobre el volumen, una densidad del número de moles. Y si nosotros recordamos ya en unas clases atrás, la ecuación de los gases ideales es PV igual a nRT. Otra forma de escribir esto es a través de la constante de Boltzmann, que me queda n, que es el número de partículas, la constante y la temperatura, es decir, nr es lo mismo que nkb. Es otra forma de escribir la ecuación de gases ideales. Si se fijan, aquí agarro un puntero. Si se fijan, entonces yo puedo comparar NKBT con este señor de acá y me queda entonces 2 sobre 3 KB en un medio de masa por la velocidad al cuadrado. O sencillamente despejo la energía y me queda 3 medios de KBT. Como yo puedo usar el hecho de que esta velocidad promedio es isotrópica, es decir, en X, en Y y en Z da lo mismo, y utilizo el promedio, me queda un tercio, ¿no? Que Bx al cuadrado es un tercio. O yo puedo ver simplemente la proyección de esto a través de un eje. Eso es lo que quiero hacer. Y la conclusión es que el aporte a la energía del grado de libertad X, porque esa es la proyección que estoy haciendo, es de un medio de kBt. Si tengo 3 grados de libertad, voy a tener 3 medios de KBT. Y de hecho, en general, cada grado de libertad traslacional, rotacional o vibracional aporta una cantidad igual de energía a un medio de KBT del gas. Esto es lo que se conoce como el teorema de equipartición de la energía. O sea, ¿a qué se refiere esto? Si yo me puedo trasladar en las tres dimensiones X, Y, Z, ya tengo 3 medios de KBT. Si además de eso puedo rotar en cualquiera de los tres ejes, ya tengo otros 3 medios de KBT. Y si además puedo vibrar, tendría otro. Entonces, una molécula que puede trasladarse y rotar en cualquiera de los ejes y además vibrar va a tener una energía de 7 medios de KBT. Es como lo primordial acá. La equipartición de la energía. La energía se parte en partes iguales, siempre aportando un medio de KBT por cada grado de libertad de movimiento que tenga. ¿Vale? Eso es lo importante ahí. Como yo tengo la velocidad cuadrática media, al sacarle la raíz, yo tengo una nueva cantidad que se utiliza en estadística, que es la rapidez media cuadrática, o la RMS, por root median square en inglés, ¿vale? De hecho es root mean square, la, la raíz em, media cuadrática, ¿ok? Entonces ahí tenemos, es simplemente la raíz de lo que tenía antes. Pero acá yo la puedo despejar. Si se fijan, se va al 2 y me queda solamente 3 kBt sobre m, que sería este. Pero al hacer que la constante de Boltzmann es R sobre Na, con eso empezamos acá, am, y decir que la masa molar es simplemente la masa de una molécula por el número de Avogadro, tantas moléculas como tenga, yo puedo reescribir esa rapidez cuadrática media como raíz de 3RT sobre m. ¿Por qué queda mejor así? Bueno, la constante de gases es más utilizada que la constante de Boltzmann y la masa total del gas pues es obviamente más fácil de ver. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a esa definición.
Hablemos de la energía interna. La energía interna se relaciona totalmente a la energía cinética traslacional total. En el caso en que solamente tengo traslaciones, pues tengo este 3 medios de kBt. Pero otra vez, ese kb yo lo puedo reemplazar por el nr a través de estas definiciones y me queda 3 medios de ahora es el número de moles, la constante de gas y la temperatura. Son constantes que quizás son más asequibles a la hora de resolver problemas. Sin embargo, pues ahí están las relaciones entre la constante de gases y la constante de Boltzmann a través del número de Avogadro. Aquí pongo al lado que esto es para 3 grados de libertad, es decir, que solo tenga un átomo, que no rote y que vibre, ni que vibre. El hecho de que sea monoatómico, es decir, que es un solo átomo, pues quiere decir que todo el gas tiene las mismas 3 formas de moverse en el eje X, Y, Z. Si tengo un gas diatómico, es decir, que pueda ser oxígeno y nitrógeno o alguna cosa de esas, pues ahí son más grados de libertad. Pero eso lo vamos a ver en los problemas. Consideremos, ya que estamos hablando de energía interna, otra vez el diagrama PV, nuestro viejo amigo, y vamos a trabajar entre dos aquí eh, isotérmicas de igual temperatura. Supongamos que yo quiero ir desde una temperatura inicial, en un punto inicial, a cualquier punto sobre la isoterma en T final, ¿vale? Todos estos puntos tienen exactamente la misma temperatura. Ahora, tienen presión y volumen diferentes, sí, pero recuerden que la energía interna depende más que nada de la temperatura. Entonces, para diferentes trayectorias tengo el mismo delta T y si tengo el delta T igual, tengo el mismo cambio de energía interna. ¿Vale? La primera ley, yo sé que el cambio en la energía interna, que es una variable de estado, se da a través de las variables de transferencia, que es el calor y el trabajo. Sin embargo, diferentes trayectorias me implican el mismo cambio de energía interna, es decir, no depende de la trayectoria, pero estas variables de transferencia sí dependen de de la trayectoria. Entonces miremos qué puedo sacar yo de ahí. Si yo escojo una trayectoria a volumen constante, este F triple prima acá, si yo lo agarro hacia allá, el trabajo es cero, claro, porque no hay cambio en el volumen. Definición de trabajo es cero. En cambio, para esta trayectoria, que es volumen constante, el calor sí es diferente de cero. Y estoy haciendo un cambio de temperatura a volumen constante. Entonces, es fácil ver que el único calor se da a través del cambio de temperatura, masa por calor específico por el delta T. Y cuando yo divido esto entre la masa molar, pues obtengo el número de moles. Y este señor se me vuelve el calor específico molar, porque lo estoy dividiendo entre la masa molar a volumen constante. Este ya lo hemos usado antes. De manera que el cambio en la energía interna utilizando esta trayectoria es igual a NCB delta T. Entonces, el calor específico molar a volumen constante, yo puedo llevarlo al límite en el que los deltas son derivadas, son diferenciales y me queda esta derivada. Recuerden, esta parte izquierda no depende de la trayectoria, la parte derecha sí depende de la trayectoria. ¿Qué acabo de hacer? Pues escojo una trayectoria que me favorezca y gracias a esa trayectoria obtengo un resultado general. Esto es bien general y esto se cumple para todos los gases. Si yo tengo una expresión matemática para la energía interna, simplemente la derivo con respecto a la temperatura, la divido entre el número de moles y eso es lo que equivale al calor específico molar a volumen constante. ¿Listo? Si para este gas monoatómico, como ejemplo, la energía interna es 3 medios de nRT, ¿cuál es la derivada de esto? Pues 3 medios de nr sobre n, 3 medios de r. Fíjense que para el gas monoatómico sin rotación y sin vibración, la, el calor específico molar a volumen constante es 3 medios de r. Pero ahora me voy a ir con el mismo cambio de energía interna, me voy a escoger otra trayectoria y voy a agarrar esta de acá.
que es a presión constante. Y miremos qué sucede. Entonces, si es a presión constante, el trabajo es menos P delta V. Facilito. Y el cambio en la energía interna entonces va a ser Q más W. La parte izquierda ya la hallé. Antes encontré esto, NSB delta T. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso no depende de la trayectoria. Entonces, en la parte izquierda escojo lo que ya hice con la volumen constante y en la parte derecha voy a desarrollarlo. El trabajo ya sé que es menos P delta V y el calor pues es también diferente en cuanto a diferencias de temperatura, pero ahora tengo un calor específico molar a presión constante. Solo que como es un gas ideal y toda la cosa, P por B es nRT. Si es P delta B, pues es nR delta T. Voy a reemplazar este nR delta T acá y como ya conozco esto, pues voy a mirar qué relaciones hay entre CB y CP. Fíjense que los N delta T se me cancelan y me queda esta relación. Calor específico molar a volumen constante es calor específico molar a presión constante menos la constante de gases ideales. O esta que también se utiliza. Pero yo ya conozco esto para un gas monoatómico. Ojo, eso cambia para gases diferentes. Para un gas monoatómico, dijimos que esto era 3 medios de R. Entonces, si aquí tengo 3 medios de R y aquí tengo esta resta, el CP tiene que ser 5 medios. Porque 5 medios de R menos 2 medios es 3 medios. ¿Ok? Y esta es la famosa constante adiabática que les mencionaba que después íbamos a definir. Esa constante se define como la proporción o el, el cociente entre el calor específico molar a presión constante y el calor específico molar a volumen constante. Para un gas monoatómico, no paro de escribir esto porque es importante que ustedes recuerden que estos valores cambian con respecto al tipo de gas que tiene, ¿vale? Porque esto está relacionado con los grados de libertad. En este caso es 5 medios de R sobre 3 medios de R, esto es 5 tercios, que es aproximadamente 1,67. Entonces pongamos a prueba estos conceptos nuevos. En este ejemplo, el proceso adiabático de un gas ideal, la característica de adiabático, como siempre, es que el calor es cero. Y como es adiabático, entonces la única forma de transferencia es a través del trabajo, que es menos la integral de P por dV, eso lo conocemos. El cambio de la energía interna entonces queda solamente como el trabajo. Si además de eso, yo digo que para el cambio en la energía interna, en ese proceso, la parte izquierda sigue siendo menos P delta V, perdón, la parte izquierda sigue siendo NSB delta T y voy a considerar que el proceso adiabático es cuasi constante en la presión. Entonces me queda la parte izquierda, que es lo primero que hallé con la isovolumétrica, y la parte derecha, que es con el proceso adiabático. ¿Ok? Porque hay un cambio de volumen de todas maneras, solo que la presión se mantiene cuasi constante. Entonces me queda NSB delta T menos PdV. Fíjense que si me voy a la parte infinitesimal, obtengo dt es igual a menos PdV por sobre NCB, que es el calor a volumen constante, calor específico. El gas ideal me dice que es PV igual a nRT. Entonces, si yo quiero usar cosas del cálculo diferencial, puedo calcular el diferencial de este PV, que no es más que poner un diferencial a la izquierda, un diferencial a la derecha. En la parte derecha, NR son constantes, pues queda NR de T. En cambio, en la parte izquierda, estos dos, si bien es cierto que la P es cuasi constante, no la puedo definir como constante en sí a la hora de hacer una derivada total. Entonces aplico regla de la cadena. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces ya tengo una ecuación por este lado, dos ecuaciones por este, y simplemente voy a resolver este sistema de ecuaciones. Si pongo uno en 2 me queda P de B más B de P es igual a NR, pero dt es esto que está acá, despejándolo, queda ahí.
La parte izquierda sigue todo igual. La parte derecha, pues cancelo lo que haya que cancelar. R vale esto, lo pongo. Esto es gamma, esto es uno menos gamma, tan. Luego divido todo entre PB, PB, PB. Cada término, si son tres términos, lo divido los tres. Este me hace separación de variables, si se fijan. Me queda de sobre B, de P sobre P, y aquí me queda de B sobre B. Entonces, pues fácil. Traigo este uno menos gamma más uno, perdón, uno menos gamma que pasa gamma menos uno más uno me da gamma. Por eso se va el uno. Y me queda esta integral a la parte izquierda y en la parte derecha me queda cero. La integral de cero pues es una constante, quiere decir que esto de acá, que es la integral fácil, esta me da logaritmo de p, esta me da logaritmo de b, es igual a una constante. Aplico propiedades de logaritmos para subir este exponente, luego otra vez propiedades de logaritmos, porque la suma de logaritmos es el logaritmo del producto, sigue siendo una constante. Si esto es constante, perdón, si esto es constante, quiere decir que el argumento del logaritmo es constante. Y esta es la ecuación que utilizábamos para resolver problemas adiabáticos. ¿Les acuerdan que yo les dije que la íbamos a usar sin saber de dónde venía primero y después íbamos a mirar cómo era que se desarrollaba? Pues este es el desarrollo. Entonces, su tarea es siempre revisar los pasos intermedios, ¿no? Para no perderlos. Si esto es constante, yo lo puedo ver como P inicial a la gama es igual a B final a la gama, ¿vale? Una vez tengo eso, lo puedo aplicar al gas ideal para encontrar la otra ecuación que es sobre temperaturas en procesos adiabáticos. En ese caso, como es un gas ideal, esto también lo hemos hecho en clase, P es igual a nRT sobre B. Lo reemplazo aquí y aquí como inicial y final y me queda esta ecuación en temperaturas. Entonces, tanto esta de presiones y volúmenes como esta de temperaturas y volúmenes me sirve para procesos adiabáticos. ¿Ok? Bien. Por último, ¿por qué hemos usado solo promedios? Bueno, porque el movimiento aleatorio es difícil. Esa es como la razón fundamental. Y cuando yo tengo este número de moléculas moviéndose a esas velocidades todas aleatorias, pues lo mejor es estadística. Y en estadística lo primero que uno empieza a analizar es con promedios. Es lo natural. Pero miremos en sí cómo son las distribuciones en términos de estadística de las magnitudes de velocidades moleculares. Pues para esto necesito la ley de distribución de Boltzmann. Esta ley de distribución de Boltzmann se parece mucho a la gaussiana. Ustedes en estadística me imagino que han visto la parte de la gaussiana, la campana gaussiana. La gaussiana es una distribución de que es lo más general que hay. Por ejemplo, cuando uno hace exámenes, uno generalmente ve una gaussiana. Hay un número grande en el promedio, algunos en la parte izquierda que se echan el examen y algunos en la parte derecha que lo pasan alto, pero la mayoría está en el promedio. Entonces se genera una campana de Gauss que obedece, o más bien que explica el comportamiento de los gases. Bueno, en el caso de velocidades moleculares, la distribución no es gaussiana, sino que toma otra que también es famosa, que es la distribución de Boltzmann. Entonces, esta densidad de número es también llamada una función de distribución que me dice la distribución de energías en un gas. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta? Este señor, este número por dE es el número de moléculas por unidad de volumen con energía entre E y E más dE. ¿Vale? Listo. Y también que la proporción del número de moléculas que tiene la característica deseada, es decir, que esté en este intervalo, al número total de moléculas es la probabilidad de que la molécula particular tenga dicha característica. Entonces, si yo divido esto entre el número total,
Eso me da una probabilidad. Tiene sentido, ¿no? Acuérdense de las monedas. Si yo tengo, incluso más sencillo, ¿no? Si yo tengo 30 rojas, no, más bien un dado. Si yo lanzo un dado y yo quiero sacar un 3 o un 4, ¿qué probabilidad tengo? Pues son 6 lados y quiero sacar dos de esos lados. Es decir, mi probabilidad es de 2 sobre 6. La deseada, que sería el 3 y el 4, que son dos caras, dividido en el número total, que son 6. Y eso me da la probabilidad. Eso es lo que está diciendo acá. Y tengo una interpretación similar para n en cero. Entonces tengo que es energía en cero más de E, o sea, está cerquita al cero. Bla, bla, bla. Eso es para energías. Para las velocidades no funciona porque son variables diferentes. Así como para energías no me funciona la gaussiana, que sería el caso de las notas, que eso sí funciona. Para velocidades no. Entonces utilizo otra ley de distribución estadística. Y resulta que las velocidades se distribuyen con respecto a Maxwell-Boltzmann. Entonces es un poquito más complicada que esta. Si se fijan, esta es bonita. Es un número y un exponencial. Acá es más complicada. Sigo teniendo el exponencial con las velocidades. Fíjense que lo primero que noto es que las velocidades van cuadráticas, tanto en el exponente como acá. Y tengo pues estos prefactores. Estos prefactores me indican la forma de distribución. La distribución de moléculas, de velocidades en las moléculas de un gas, depende del número total de moléculas, de la masa de la molécula de una, la constante de Boltzmann, la temperatura a la que están, ¿vale? Y el resto de esto sí ya es una función. ¿Cómo se ve eso? Se ve aquí así. La gaussiana es un poquito más centrada acá, ¿sí o qué? Centradita, como les decía ahorita, y esta es un poquito a la izquierda, se corre a la izquierda. Pero analicemos qué es lo que sucede acá. Yo tengo varias cosas que poder definir. La rapidez cuadrática media o rapidez media cuadrática es la que hallamos antes, que es tras 3 kbt sobre la masa, que sacando el 3 me queda raíz de 3 por este factor. Esa, si la miro aquí, me queda por acá, en la parte derecha, la azulita. Luego la velocidad promedio es simplemente 8 kbt sobre pi m sub 0. Otra vez, estoy botándoles fórmulas porque no es tan importante saber de dónde vienen, sino más bien la interpretación en esta distribución de Maxwell-Boltzmann. Esa velocidad promedio pues está un poquito más a la izquierda de la velocidad cuadrática media. Y tengo otra que es la velocidad más probable, que es donde está la punta de la campana, acá, que está dada por raíz de 2 por raíz de kbt sobre m sub 0. Van en ese orden de derecha a izquierda, va de abajo hacia arriba, o sea, de derecha a izquierda. La más grande es la cuadrática media, la promedio y luego la más probable. Y acá, pues este es lo que significa la distribución. Es el número de moléculas, este, que tienen una velocidad entre v y v más de v, que sería esto de acá. Entonces, esta barrita que tengo aquí, ¿vale? Si estas velocidades siguen ese orden, también notemos que el n asociado a esas velocidades es lo opuesto. Tengo más números en el más probable, un poquito menos en el promedio y un poquito menos en la cuadrática media. Esas son consecuencias de la misma distribución. Y aquí es donde viene la interpretación, que es lo mismo que les estaba mencionando. Si n es el número total de moléculas, el número de moléculas con magnitudes de velocidad entre v y v más de v es dn, que es nv por dv. Es decir, este pedacito que está acá. Este número es también igual al área del rectángulo coloreado en la figura, ¿vale?
Acuérdense del cálculo integral, la suma de Riemann, que hacíamos que la integral era una suma de rectángulos. Esta es la parte de un solo rectángulo. La fracción de moléculas con magnitudes, que es lo deseado, entre B y B más de B, entre el número total de moléculas, pues es la probabilidad de que yo agarre una molécula de esas y la rapidez esté en ese intervalo. Eso es la parte de estadística, la parte de teoría cinética de los gases utilizando distribuciones. Entonces, en estadística lo único que puedo hacer es promedios y además de eso, dependiendo de la distribución, puedo hablar de estos otros tipos de velocidades, la cuadrática media y la más probable, y la promedio, obviamente. Y ya los problemas en clase vamos a trabajar para ahondar un poquito más en estas situaciones. Pero no es nada complicado. En el peor de los casos tenemos que reemplazar aquí valores, no es tanto. La interpretación es lo que es importante. Entonces les invito a que revisen tanto la distribución de energía como la distribución de velocidades junto con sus interpretaciones. ¿Vale? Pues listo. Eso fue. Chao, chao.